Buenas tardes. Pensando en el amplio programa que han previsto para esta tarde, yo voy a hacer una acelerada conferencia, con el fin de que salgan ustedes al menos a una hora oportuna. Y quisiera sencillamente decir que yo he preparado una conferencia que podía alargarse mucho tiempo, pero que la cortaré para que exactamente en media hora yo acabe de hablar. Y además sé que otros ponentes, sobre todo el doctor Isidro, diría cosas que yo aquí insinúo, pero que las pasaré deprisa para que él se detenga más. Y están los arquitectos del plan director. Pero por otro lado, a mí, hasta cuando he pensado, ¿qué demonios voy a dar yo una conferencia en las ermitas poniendo fotos de las ermitas si tenemos el santuario aquí al lado, que lo podríamos visitar, gozar y celebrar? Y además teniendo quien nos lo pueda enseñar. Bueno, he aceptado porque es de educación a veces no decir que no, y lo haré con el mejor deseo de que al menos les queda a ustedes la gula de saber más de las ermitas, que tienen oportunidad de saberlo de muchas maneras. Pero yo sobre todo quiero comenzar recordando, se acaba de hacer a Antonio Castro Voces, lo traté, lo quise, nos escribió una historia meritoria de las ermitas, sobre todo por sus circunstancias personales. Ha fallecido hace poco, pero su memoria no se olvida en nuestros corazones. Y a mí también me interesa mucho recordar a las personas que se quedan aquí, que están aquí, que atienden las ermitas no de visita, sino que la hacen vividera porque la aman y están al quite de todo lo que pueda llegar a este santuario. Estuvo el Luis Maroto Cervera, que también su muerte fue una muerte sentida, que empezó a preocuparse de modo muy serio sobre la estabilidad de este santuario, que de vez en cuando le da por caerse una piedra y nos lanza afuera todo lo que hemos construido en siglos. Lamento que su muerte haya impedido seguir con sus muchos proyectos, con sus muchas actividades. Y después está aquí José Vega Martínez. Fue niño en las ermitas, estudió en las ermitas, enseña las ermitas, proclama que las ermitas son el lugar más maravilloso, está haciendo oficiosamente de guía, y yo creo que este es también el momento en el que esta oficiosidad se convierta en un título como un guía oficial de las ermitas que le quiere dar el obispado y que el señor vicario de pastoral le va a entregar leyendo antes lo que consta en ese documento. En nombre del señor obispo, don Francisco Javier Gay Alcaín, vicario general de la diócesis de Astorga. Vista la instancia con fecha 23 de mayo de 2024 que nos presentan los reverendos don José Antonio Crespo Franco, don Francisco Requena García, párrocos insolidum de As Ermidas, Ourense, en relación con el servicio realizado por don José Vega Martínez como guía y custodio en el santuario de Nuestra Señora de las Ermitas, así como su disponibilidad y ofrecimiento para seguir realizando dicha labor. Por el presente, reconozco y autorizo su tarea como guía, custodio, con el deseo de que continúe promoviendo el cuidado y la devoción a Nuestra Señora de las Ermitas, en comunión con sus párrocos, según las condiciones establecidas por ellos en la solicitud, de modo que aquellas personas que visiten el santuario puedan venerar a la Santísima Virgen María y conocer el patrimonio que en él se conserva, testimonio de la fe de muchos fieles durante los últimos 400 años. Dado en Astorga, 24 de mayo de 2024, firmado Francisco Javier Gay Alcaín, vicario general, y por mandato de su excelencia reverendísima, Carlos Hernández Prieto, canciller del obispado. Santuario, a veces monasterio, pero no, aquí nunca hubo monjes. Unos anacorretes que probablemente forman parte más de la leyenda que de la realidad, pero sí un hecho singular de que aquí algo pasó para que en medio de un mapa tan poblado de santuarios como es España, el de las ermitas tenga una presencia y haya tenido un pasado esplendoroso
que ha quedado un poco limitado en el paso del tiempo, pero que ojalá recupere todo el protagonismo devocional y artístico que tiene. Hay unas historias, sobre todo el libro del santuario que escribió el gran historiador de la casa, podríamos decir, que tienen ahí las dos ediciones que se publicaron, la primera muy rara de Santiago y la segunda de Salamanca, de Tosar. Y después hay también una serie de libros que ya de algún modo ponen al alcance de quien tenga interés la historia, el patrimonio, y se escribirán más. El que yo tuve fortuna de escribir con el doctor Bonet Correa y la profesora Carballo Calera, que a mí me unió singularmente desde muy joven a este santuario, el libro de Castrovoces, el libro de Ana Pereira, que es una guía breve pero sustanciosa y muy bien escrita, o el libro sobre el seminario de un sacerdote que aquí había escribido, o esas memorias de las restauraciones que dirigía la profesora Vila Jato y en la que yo también colaboré. Hay más cosas, por supuesto, no me voy a detener más. Pero sobre todo este santuario tiene un reconocimiento muy importante que ha sido declarado BIC por la Xunta de Galicia, con todos los elogios que eso significa para un monumento y también con todas las responsabilidades que hay para conservarlo y mantenerlo. Por supuesto, está situado en un lugar sorprendente, una geografía envidiable. Decía alguien que si esto hubiera estado en Cataluña sería Montserrados. Aquí tenemos como más limitados nuestras apetencias, pero merece la pena. El río Vivei, con todo lo que significa de cultura, la vida del agua, también la riqueza hidroeléctrica, este lugar que sorprende cuando uno lo ve desde arriba. ¿Cómo pueden haber puesto todo eso ahí? Este espacio especialmente valioso desde tantos puntos de vista, como han recordado las personas que han iniciado este acto de reconocimiento a 400 años de historia. Está, lo pueden ver, no hace falta que yo se lo ponga aquí. Pero su geografía es una geografía con problemas, tiene sus debilidades. Y a lo largo del tiempo, por el santuario de las ermitas, no todo ha sido fiesta y gloria. También ha habido lágrimas, tristezas y preocupaciones. Empezamos por la Guerra de la Independencia. Aquí llegaron los franceses, encontraron que tenían unas bodegas con vino, unos lugares con pan, que había plata, y aquí se dedicaron a quitar de en medio todo lo que pudieron, todo lo que podían llevar. También hubo un asesinato de una persona, como se recuerda en estos libros. Yo tengo que recordar, porque fue para mí un amigo del alma, el profesor López Caneda. Y después está el célebre, trágico accidente del año 1909, del que se hizo eco toda la prensa nacional de entonces. Hoy con las redes sociales lo tendríamos hasta en la sopa. Y después, pues estas situaciones de unas aguas que se filtran, aunque se procuró, porque han sido inteligentes los que aquí hicieron el santuario, de desviarlas o de encauzarlas para que hicieran el menos daño. Pero todavía recientemente, en el año 2002, un temporal provocó un derrumbe de la casa santuario, gracias a Dios, en este caso sin percances personales, que ya es mucho de agradecer. Pero ahí están estos muros que parece que se pueden mover porque la geografía está viva. Y tenemos, ojalá que no, a mí me llena del alma de tristeza cuando voy por Italia, que he sido muy visitador de Italia, y veo que los terremotos han dejado por tierra tantas cosas maravillosas. Hasta aquí, hasta esas informaciones que la prensa recoge de vez en cuando, sobre una grieta que se abre, sobre un testigo que se coloca, y desde luego desde el interior del santuario se ve hasta el paisaje a través de unas rejas que me imagino que los arquitectos del plan director intentarán corregir. El barroco se hace piedra y plegaria. El barroco es un momento del arte que, dentro de ese clima de subidas y ascensos, de sobriedades y exuberancias, que se puede resumir toda la historia del arte, le toca el momento de la exuberancia, tras las pausas del Renacimiento, que era más aquietado. Y aquí se convierte en algo, porque el barroco no solamente es una decoración, es todo un urbanismo, es toda una organización del espacio, es toda una programación de las sorpresas que trae
el llegar a un lugar y no verlo todo y después de pronto descubrirlo, como sucede cuando llegamos aquí y cuando después en el santuario vamos abriendo puertas o vamos descubriendo a lo largo de nuestros itinerarios cosas sorprendentes. Es este barroco de una plaza, de un atrio, que se decora siempre también con razones utilitarias, con unos galpones donde se pueden poner los comerciantes, con una pavimentación de collos que es muy interesante, que hay que conservar, por supuesto, aunque para los tacones de las señoras no sean el espacio más adecuado para pisar por ellos. Después están, pues eso, el crucero que enriquece, es siempre una suma. Así como hay momentos en los que el arte parece que quiere quitar, que quiere, le estorba todo, en otros momentos todo es poco para sumar interés por las cosas. Bien, y después el santuario con todas sus fachadas, los maestros de obras de la catedral. Yo tengo para publicar, espero hacerlo pronto, el pleito que se suscita cuando se muere el obispo y hay que pagar unas obras que él no acabó de pagar, y intervienen en ese proyecto los arquitectos que habían venido aquí, que eran los arquitectos que actuaban en la catedral. Por eso este año la Catedral de Astorga, los amigos de la catedral, y aquí hay una representación esta tarde, han querido hermanar al santuario de las ermitas con la Catedral de Astorga. Me parece una oportuna razón para también desde la capital de la diócesis valorar lo que aquí se hizo. No me voy a detener, es una fachada que es un poco retablo, que es un poco reclamo, merecería mucha detención que yo no puedo ni quiero tener esta tarde. Las torres, esa organización espacial de acuerdo con lo que es la fachada de la Catedral de Astorga, con dos torres y con una peineta central, con todos los cambios y las acomodaciones que hay que hacer, porque los edificios nunca son como repetidos, sino que tienen cada uno su personalidad. El uso de las columnas salomónicas, que es un elemento muy característico de la retablística, sobre todo del barroco, derivado de aquellas columnas del baldaquino de Bernini. Y por supuesto, cuando uno llegaba y el santuario estaba cerrado, la Virgen te saludaba desde la parte superior y está ahí esa representación, con los anagramas, con todos los símbolos. Hay unas lecciones que en ocasiones se nos escapan porque de algún modo hemos perdido las claves, pero están ahí para que las podamos seguir leyendo. Y después, en el interior, pues más sorpresas. Las sorpresas de unas bóvedas, de unas rejas, de unos altares, de unos ángeles, de unos cuadros. Véanlo, está ahí y venturosamente ha llegado hasta nosotros bastante bien conservado y lo podremos gozar. Y el arte sobre todo es eso, abrir los ojos y dejar que se nos cuele la belleza y que dentro la rumiemos y que dentro le saquemos el mejor provecho. El santuario, que es al mismo tiempo un lugar donde hace falta tener unos espacios para todo el personal que atiende la atención del santuario, y unos lugares para que los obispos que hicieron de este santuario un lugar de su predilección, cuando vengan por esta zona, y algunos estuvieron aquí detenidos, por ejemplo, durante la Guerra de la Independencia, tengan su debido lugar para vivir. Después están esas capillas, algunas no se han recuperado, que recordarían a todos esos primeros ermitaños. Y por supuesto, todo se hace porque hay una imagen que se considera milagrosa, que ha aparecido en unas circunstancias sorprendentes y para la que se construye todo, porque además hay un obispo que le atribuye su salud, y eso es siempre una razón para el agradecimiento. Nuestra Señora de las Ermitas, con ese espacio del retablo que también nos podría detener en una explicación de sus valores arquitectónicos y artísticos. La Santísima Virgen, que es una imagen medieval. Yo cuando estuve haciendo ese libro hace tantos años, era entonces don Marcos, el capellán de aquí, hasta la desvestimos un poco, lo que se podía. Y se ve que en la parte interior había como una imagen ya muy desgastada, a la que se le había acoplado una cara, porque de la original se habría perdido, pero ahí sí hay un testimonio de que es una imagen muy antigua, que no nació en el barroco, que en el barroco se la dignificó, y con todos esos significados del pelícano, que es un símbolo eucarístico de quien da la vida por los demás. La Virgen, con todo ese acompañamiento angélico,
con todas esas obras de arte que se encargan a Valladolid, principalmente a un Pedro Garrido que fue fecundo en hacer obras para el santuario de las ermitas. Y luego el camarín es el espacio donde la cercanía y acercarse y tocar el santo y dar un abrazo al apóstol, en este caso a la Santísima Virgen, está dentro del deseo que tiene todo peregrino. Se cumplía así. Un camarín que está necesitando una urgente mirada de restauración. A ver si el señor presidente de la Diputación, cuando venga a visitar el santuario, lo animan para que sea un objeto de su preocupación esta joya que está muy afectada realmente. Y después con toda esa lección de esos medallones en las pechinas, con escenas de la vida de la Virgen. Pero luego una singularidad de este santuario, por supuesto, en España es una singularidad, es un Vía Crucis, un sacromonte. ¿Qué es un sacromonte? Mirad, se iba a Jerusalén en peregrinación. Las peregrinaciones a Santiago, a Roma y a Jerusalén están en los capítulos de toda la historia de las peregrinaciones. Pero llegó un momento en que se hacía difícil ir a Jerusalén, porque había dificultades políticas, la habían ya ocupado los musulmanes y ponían peros, aunque no del todo, pero sí no era una invitación a ir allí. Entonces, ¿qué pasó? Si yo no puedo ir a Jerusalén, voy a traer Jerusalén a donde yo estoy. Y eso es la filosofía de un sacromonte, que la puso sobre todo en práctica San Carlos Borromeo en su arzobispado de Milán. Y en Italia hay un montón de preciosos sacromontes, de un arte exquisito y diríamos que con una lección que se recibe por los ojos, porque hay mucho expresionismo y mucho dolor cuando son escenas de la pasión o de escenas más dulces de la vida de la Virgen. Les menciono Varese, Varallo, he tenido la fortuna de estar en todos ellos y siempre he pensado cuando he estado allí en este santuario de las ermitas. Quizá el de Crea está en un lugar geográfico que hasta se podía comparar con las ermitas. San Vivaldo, que es menos conocido pero no menos interesante, Europa. Y de allí ya sabéis que vino hasta Portugal, a Braga. A Braga un arzobispo quiere construir el Bon Jesús de Braga y construye todas esas escalinatas y todas esas capillas con escenas de la Pasión que son las inspiradoras, primero, de un santuario en Brasil, Congonhas, donde también se repiten los mismos esquemas estéticos y devocionales. Y después, este es el que quedó inacabado de los Milagros de Orense, que deriva más bien del de las ermitas, porque directamente del de Braga está nuestro sacromonte, nuestro Vía Crucis de las ermitas. Felizmente en algunos casos restaurado. Aquí están las imágenes de esa Santa Cena que yo he tenido la fortuna de ver hace poco, porque como estaban colocadas detrás de unos cristales no había quien distinguiera allí nada. Espero que este es un buen espacio para que queden ahí para siempre. Y las otras están ahí, las podemos recorrer devocionalmente o sencillamente como cultura. No son obras de primera categoría, pero todas tienen su gracia. Son maestros cercanos que interpretan el sentir del pueblo y han representado pues todo lo que el pueblo quiere recibir cuando recorre el Vía Crucis, para culminar arriba con la de la resurrección, en una lección muy del Concilio Vaticano II de que la pasión de Cristo acaba siempre con la Pascua. Una Semana Santa peculiar, no se la voy a recordar yo, siempre fue concurrida, porque tuvo la fortuna el santuario de recibir los fieles de toda la comarca que aquí venían, y no se sentían extraños, porque los santuarios son comunes a todos. Así como la parroquia del vecino uno no pisa si no es por necesidad, el santuario siempre que puede. Y así la Semana Santa se convirtió en un lugar que la clerecía de la comarca convertía en un espectáculo de devoción, con sus procesiones, con sus celebraciones litúrgicas, con ese desenclavo, con este entierro de Cristo y hasta después con ese Stop Ausudas que se suprimió hace unos años, me imagino que por razones pastorales, y que este año alguien ha recuperado, pero creo que de manera un poco particular. Y luego está la figura de la resurrección. Es una lección porque los misales traen este grabado, y el misal era un libro que llegaba a todas las esquinas, no había que buscarlo mucho, y el escultor que hizo el de las ermitas se inspiró claramente en ese misal. Un seminario en tiempos difíciles que, como ven, yo voy a pasar rápidamente porque sé que el doctor Isidro García Tato les va a hablar de ello. Y después, por supuesto, un protagonismo grande lo tienen en este santuario los obispos de Astorga. Los obispos de Astorga que se hicieron señores de este, patronos, como se dice, que aquí cultivaron, que aquí promovieron, que aquí gastaron
muchos dineros y que aquí quedan algunas reliquias como este curioso sillón que recuerda las armas del obispo don Alonso Mesía de Tobar. La heráldica es una señal de que aquí he estado yo y he dejado mi dinero o mi interés, y ahí están esos escudos, algunos desgastados por el paso del tiempo y otros todavía vivos. Podemos saber de quién son todos ellos, por supuesto. Y luego esa galería de retratos. Retratos hay en los palacios episcopales, las galerías de los obispos, no en todos. En Astorga empezaron muy tarde y de algunos de estos obispos son unos inventos de retrato del siglo XIX. Pero aquí hay una serie de retratos como el de don Alonso Mesía de Tobar, como el de Bermúdez Mandía, como este de Gutiérrez Vigil, que quizás sea una obra del pintor de cámara Agustín Estévez, al que el obispo también encargó un gran cuadro en el seminario de Astorga. Este Martínez Jiménez, que fue el obispo de la Guerra de la Independencia, o estos otros, como el de Gravia y Espinós, que necesita una restauración. Estos retratos que inspiraron las vidrieras que en las torres están ahí y sobre todo cuando de noche se iluminan desde dentro, nos dejan ver la fisonomía de los dos grandes obispos del santuario. Fray Nicolás de Madrid, que era arquitecto, un gran arquitecto. Los problemas del Panteón de los Reyes del Escorial los resolvió él. Y si vais al Escorial veréis su retrato al bajar a aquel panteón, dándole las gracias porque lo que otros no lograban, él lo logró. Y este don Alonso Mesía de Tobar. Las muestras y recuerdos de la devoción, un santuario es un lugar de devoción y la gente cuando va allí después quiere también llevarse algo, quiere llevar, pero en el camino, para facilitar el camino, pues hicieron el santuario que tenía ingresos, hizo puentes, construyó esas capillas y de algún modo después aquí se establecieron plateros que hacían medallas y que las repetían y que la gente las llevaba. Unos plateros que constituyeron un pequeño centro artístico aquí en las ermitas que hizo algunas obras para la comarca. Esta es un cáliz que me ha sorprendido ver en Villafranca del Bierzo, donde consta en la base que está hecho aquí en el santuario de las ermitas. Estas eran las tiendas donde se vendían estos objetos. Y luego, por supuesto, todavía no había móviles en las que todos llevamos las 1000 fotos que se nos ocurren para después ni siquiera volver a mirarlas, quizá, pues están los grabados. Hay grabados singulares, importantes. Yo este año pasado en la revista del Archivo he publicado un catálogo de los 60 o 70 grabaditos de la Virgen de las Ermitas que he localizado. Algunos con las loas para que se rezaran. Estos cuadros se ponían en las habitaciones de las casas. Antes de acostarse, uno se colocaba allí y rezaba lo que allí estaba escrito y miraba la imagen. Y, por supuesto, los pequeños grabados de las novenas. O estas cintas que son como medidas de la imagen de la Virgen, que también se vendían y que se llevaban como recuerdo. Y cómo no, la devoción se extendía por todas partes, por toda Galicia, por supuesto, con estos cuesteros, con estas gentes ermitaños que pedían limosna para el santuario. Cada uno tenía su itinerario y discurría por aquellos centros con una identificación que le acreditaba que no era un particular que se aprovechaba, sino de alguien que oficialmente pedía para Nuestra Señora de las Ermitas. Las cajas de plata que llevaban y que serían veneradas y besadas como una visita domiciliaria de la Virgen, así en plata y otras en madera. También he visto que en el Museo Provincial de Lugo hay una caja de las ermitas que debió ser de un santero que hacía el recorrido por aquella zona. O también se pintaron diversos cuadros. Yo he encontrado en el archivo que de vez en cuando hay una consignación en las cuentas de cuadros de la Virgen. Había quienes tenían más poder adquisitivo y querían llevar una manifestación más intensa de la Virgen, y estos cuadros eran la foto que se vendía de la imagen venerada. Y la devoción pues se muestra agradecida cuando recibe un bien. Ese es el mundo de los esvotos. Aquí no hay muchos esvotos, pero algunos que debemos custodiar y valorar. Este galeón que de algún modo significa que había devotos que se hacían a la mar, o este curioso esvoto que es como la inversión de la peregrinación. No son los de aquí que van a Santiago, sino son gente de Santiago
que viene a las ermitas y que se representan como peregrinas. O este otro, muy dentro de lo que es la tipología de los exvotos, el enfermo en la cama, los médicos, las indulgencias, todo eso. O después las representaciones de la Virgen que se aprovechan para colocar en un estandarte, y la música que formaba parte de la liturgia solemne, casi catedralicia de este santuario, con capellanes, con organistas, con músicos. El órgano sufrió diversos momentos, ahora está hecho una ruina el pobre, pero que de algún modo se debería hasta recuperar, porque unir de nuevo la música al santuario de las ermitas sería un gran acierto. Y otras devociones, no vienen solo las devociones únicas, como las cerezas salen casi siempre juntas varias, y aquí se fueron sumando devociones a la Virgen del Rosario, porque es la titular, de algún modo en la fiesta es la Virgen del Rosario, o San Luis Gonzaga cuando está aquí el seminario, que es una devoción muy de seminaristas, la Virgen del Carmen, o estos cuadros de la sacristía que son un elogio de Santo Domingo y de la devoción del Rosario, Santo Domingo y San Francisco sosteniendo la iglesia, o la Virgen entregando ese rosario y defendiendo de los rayos de las pestes a los devotos, o estas imágenes de los Cristos de Ánima, San Antonio, este santo tan universal, cuya imagen de las ermitas inspiró otras, esa iconografía sobre las nubes que se repite, por ejemplo, en la iglesia de Santa Marta de Astorga. Un patrimonio rico y obras y curiosidades, también a 100 por hora. Este artesonado, pintado, que luego se caleó, que luego ha vuelto otra vez a ofrecernos, al menos fragmentariamente, toda esa lección de Mariología, porque se inspiró en un libro de un monje de la Cartuja de Miraflores, Flores de Miraflores, o esta Santa Cecilia tocando el órgano. Todo esto que se suman los grandes cuadros de la Capilla Mayor con el elogio y toda la declaración de la importancia del rosario, con el pintor, uno de aquellos mejores pintores que había en Galicia, que aquí nunca hemos tenido Velázquez, ni Murillos, ni Zurbaranes. Pero hay alguna sorpresa, por ejemplo, esta imagencita, que es un cuadrito que no está a la vista, que repite una obra de Pierre Viñard de Louvre, con calidad, se habrá hecho a través de un grabado, o todas estas obras de orfebrería, muchas de ellas encargadas a centros de Valladolid o a Madrid, como estas de estos ciriales de la Real Fábrica de Martínez, o este frontal que don Felipe encargó en Santiago para sustituir a otro que había desaparecido. La sacristía está también llena de cosas y tuvo un Belén, un nacimiento que si se hubiera conservado sería casi una rareza en el mundo. Quedan estas figuras del siglo XVIII con músicos, con personajes, con animales. Por supuesto, las ermitas gastaba aceite porque no había luz y las lámparas y todo esto era aceite, y para producir el aceite, como si fueran estas invitaciones a que cada uno ponga una placa solar en su casa, pues aquí se plantaron olivos que producían aceite de la que vivía el santuario con sus molinos, y después por supuesto las fuentes, porque el agua es un regalo para quien viene cansado y alivia a quien ha hecho un gran camino. Estas fuentes, una de las cuales yo sigo lamentando que no se haya repuesto, vete a saber dónde estará, que estaba al otro lado del puente, en el ayuntamiento de Manzaneda. Está la de la Dormiñona y por supuesto está el camino, un camino de Santiago. Ahora nos inventamos muchos caminos de Santiago y yo creo que hay muchos caminos que a lo mejor estrictamente no son caminos de Santiago, pero cuando había un santuario el peregrino generalmente no tenía prisa y si había algo que ver pues se acercaba, y si había algo que venerar pues quería curiosear o sencillamente devocionar. No es, por tanto, de alguna manera inútil unir el santuario de las ermitas a cualquier camino de peregrinación de estos que ahora por Valdeorras se están promocionando con éxito y, a mi modo de ver, también con acierto. Y, por supuesto, el santuario marca el tiempo, porque el tiempo, aunque aquí las horas van más lentas, también hay que organizarlo, hay que ponerle data a las cosas. Está en el reloj de la torre y esos relojes de sol. Bien, pues como ven, yo me he limitado a la media hora que prometí y únicamente quería terminar con un poema que yo escribí hace muchos años y que se publicó en alguna de las publicaciones del Instituto de Estudios Valdorreses, pero que tampoco les voy a leer entero para no alargarme mucho, simplemente la primera estrofa. No silencio azul das oliveiras en calma, a paz é un sacramento vivo de serenidade, modulada
en sinxelos requiebros, beixos tenros, de anseliños ledos, dos que aniñan pertiño da doce mirada da Nosa Señora. Muchas gracias. Vale.